Mario Ernesto Patrón Sánchez. Eres Así es. el director del Miguel Agustín Pro Juárez. Centro Pro. Y eres el primer director, después de 8, que no eres jesuita, porque esta es un centro fundado por la iglesia, por la corriente de la Compañía de Jesús. ¿Cómo llegaste aquí? Soy abogado, estudié en la Libre Derecho y en la Universidad Iberoamericana. Me vinculo a los jesuitas más por mi historia familiar y encuentro en mi formación la oportunidad de aplicar la herramienta jurídica del derecho desde la perspectiva de los derechos humanos. Así me vinculo con el Centro Pro hace más de 17, 18 años. Ha sido muy interesante porque he tenido la oportunidad de estar en sociedad civil, en la academia, pero también en la administración pública. Sí, en la Comisión de Derechos Humanos. En la comisión del DF. Me invitan los jesuitas para regresar al Centro Pro después de un proceso de reflexión que ellos hacen, digamos, muy intenso. Deciden por primera vez encargar el centro a un laico. Y eso es un gran reto, ¿verdad? Porque es un diálogo muy fluido con el equipo de gobierno de la provincia mexicana. O sea, hoy por hoy el PRO trabaja con una agenda muy dura, muy complicada, porque llevamos casos... Por ejemplo, cuéntanos, a grandes rasgos, ustedes tienen obviamente áreas de seguimiento de distintos tipos, pero cuéntanos 2 o 3 cosas que están manejando ahorita. Se conoce mucho del Centro Pro los casos emblemáticos. Ayotzinapa. Y desde luego que sí es parte clave en nuestro diseño institucional. Ayotzinapa, Tlatlaya, las indígenas Ñayús, Alberta, Jacinta, Teresa y otros tantos casos más emblemáticos. Ahora el defensor ambiental Tlahuica, Ildefonso Zamora, en fin. Pero en medio de eso hay todo otro mundo de esfuerzos institucionales. Por ejemplo, damos asesoría jurídica a toda la persona que se acerca al Centro Pro. O sea, yo puedo llegar, tengo una presunta violación de derechos humanos y les escribo, llego, caigo, les marco. Muchas veces ni son violaciones de derechos humanos, son casos de asesoría. Tenemos distintos niveles de intervención hasta que llegamos a los casos emblemáticos de defensa integral, en donde evidenciamos causas estructurales. Pero también tenemos un área de educación. Es un área que acompaña procesos organizativos regionales. Entonces también hacemos un trabajo de promoción y educación en derechos humanos. También tenemos un área internacional. O sea, el Centro Pro se ha ido especializando en todo lo que son los mecanismos internacionales. No en balde, en el caso de Ayotzinapa se logró una asistencia técnica internacional. Esta área lo que hace es trabajar todo el sistema de la OEA y todo el sistema de la ONU en materia de derechos humanos. ¿En qué consisten estos mecanismos internacionales de derechos humanos? México ha firmado tratados internacionales que son leyes, en términos, forman parte de nuestro andamiaje jurídico, y en esos tratados internacionales se generan mecanismos de protección de derechos humanos. Entonces tienes la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ahí se generan 2 mecanismos, la Comisión y la Corte Interamericana, en donde se pueden llevar casos de violaciones de derechos humanos. Una vez que se acabe el proceso aquí en México. Exactamente. Una vez de que las instituciones nacionales, digamos, no pudieron resolver un caso, se puede acudir ante estas instancias internacionales. Y en las Naciones Unidas hay un sinfín de mecanismos, algunos que vienen de tratados internacionales y otros que vienen de resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Entonces tienes mecanismos que solo hacen informes sobre México, informes sobre la situación del país. Tienes otros mecanismos más especializados, como el Comité de Derechos del Niño y la Niña, de infancia o de personas con discapacidad. Lo que hace esta área del PRO es mantener a todos estos comités y órganos de protección y defensa de derechos humanos informados sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. También hace la oportunidad de llevar casos, ¿verdad? Casos en donde ya hemos agotado las instancias y vamos. Y también estos mecanismos tienen otro esquema que se llama de medidas cautelares, que es un sistema que intenta prevenir, por eso es cautelar, porque quiere prevenir violaciones de derechos humanos. ¿Cómo has visto evolucionar el tema en estos 17 años?
A ver, hace 10 años no había una estructura institucional en materia de derechos humanos. Tenemos también un sistema no jurisdiccional de derechos humanos, todo el sistema ombudsman, todas las comisiones públicas de derechos humanos. Hoy no hay entidad federativa que no tenga una comisión pública. La calidad de los ombudsperson es otra cosa, pero... Y también se ha avanzado mucho en marcos jurídicos. El asunto es que esos avances institucionales, en mecanismos, en marcos jurídicos, no han sido transformadores de la realidad, ¿verdad? ¿Y de la cultura? ¿Poquito? Tampoco, no. Mira, nosotros creemos que sí, el tema de la vigencia de los derechos humanos es un tema también cultural, pero creemos que también los cambios culturales se dan a partir de los cambios institucionales, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se ponen los énfasis? Creemos que son dos caras de la misma moneda. Y hay que empujar ambos. Hay que empujar a ambos porque la agenda de derechos humanos, sí advierto que sobre todo en los últimos 8 años, se convirtió en una agenda muy contramayoritaria, en una agenda mucho de minorías y que ha generado sobre todo una perspectiva social de que los derechos humanos defienden delincuentes. A ver, detengámonos ahí porque eso es muy interesante. ¿Qué respondes cuando alguien te dice, ya vinieron los del PRO, o ya está la Comisión de Derechos Humanos defendiendo delincuentes? Que es un discurso muy instalado desde las autoridades. ¿Pero cómo lo desmontas? A ver, derechos humanos no resuelve inocencias o culpabilidades. Eso es propio del Poder Judicial o de otras instituciones. Derechos humanos solo resuelve si hay violaciones a derechos humanos. Y digamos que no es una agenda confrontativa, o sea, son las dos caras de una misma moneda, y violar los derechos de las víctimas puede tener una repercusión en la violación de los acusados y viceversa. Quien en todo caso pone en riesgo el acceso a la verdad, el acceso a la justicia, o que una persona responsable salga libre, es justo la autoridad que viola los derechos humanos. Yo creo que después del 5 de junio es un momento en el que se pueden desarrollar muchas cosas. ¿Tú lo ves con este optimismo? Creo que después del 5 de junio el PRI perdió 7 gubernaturas. Se tendrán que tomar decisiones políticas, ¿verdad? O terminan de cerrarse o se generan espacios de apertura. Supongamos que se abren. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, yo lo que creo es que primero hay que aceptar el diagnóstico de país que han hecho múltiples organismos internacionales. Y no atacarlo. Bueno. Y no atacarlo y no disputarlo, porque la medida de que aceptas el diagnóstico es la posibilidad para construir agendas de cambio. Nosotros decimos que no hay que inventar ni el agua tibia ni el hilo negro. Ya en este diagnóstico de país hay múltiples recomendaciones en distintas dimensiones de la agenda amplia de derechos humanos que podrían generarse transformaciones. ¿Qué tenemos en puerta de inmediato? Una posible ley contra la tortura, que hay que sacarla con los máximos estándares. Una posible ley contra la desaparición forzada y la desaparición entre particulares o por particulares. Una posible reforma a la Ley General de Víctimas y a todo el diseño institucional que ha implicado la CEAV y que no ha logrado cuajar en una política de Estado para víctimas del delito y víctimas de violaciones de derechos humanos. Y viene otra discusión clave que es la posible nueva Fiscalía General de la República. Porque además aquí hay que decir que la Fiscalía es en lo que se va a convertir la PGR. Es otra cosa. Un nuevo diseño de autonomía, ¿verdad? Ya no parte de la administración pública federal propiamente, o sea, ya no es una designación más del gabinete en turno, sino ya es un órgano autónomo que podrían dar pie realmente para dar un empujón de acceso a la justicia sumamente sustantivo. O sea, nosotros creemos que hoy por hoy en el país sí hay un problema de voluntad política por la disputa del diagnóstico, por no querer hacer cosas que se pueden hacer, pero también hay un problema de incapacidad institucional. Entonces todo eso se tiene que revisar y estamos por revisar, lo que es lo interesante. Exactamente. A la luz de esta discusión de la nueva Fiscalía General de la República se podría revisar este diseño y se podrían tener avances. Por eso decimos nosotros que vienen 2 años de oportunidad, ¿no? Porque
vemos que está todo esto en el camino, que Ayotzinapa tiene otro mecanismo de cooperación internacional que permitirá seguir aportando a un organismo internacional en la investigación, en la búsqueda y en la atención a víctimas. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet, tenemos más entrevistas con Mario Patrón y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter.